En el final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Muy buenos días, hermanos. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra bendiga abundantemente sus vidas. Este es el día del Señor. Le invitamos a participar de nuestra celebración sintonizándonos en la sección en vivo de nuestra página web www.tabernaculodedavid.org.sb a las 9 de la mañana. Esté pendiente. En breves minutos iniciaremos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio poderles saludar por este medio, hermanos, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado, este domingo 4 de julio del 2021. Quiero rápidamente compartirles, hermanos, que fue una fecha como esta, un 4 de julio de 1982, que Dios tuvo misericordia y me llamó con llamamiento eficaz a formar parte de su rebaño. Así que este día celebro 39 años, si no me equivoco en el cálculo, 39 años de haber creído en el Señor, y casualmente, hermano, en el mismo año empecé a servirle. Tengo también 39 años de ministerio, de servirle a mi Señor, y quiero hacerlo hasta que el Señor me preste vida. Quiero invitarlos, hermanos, a orar en esta mañana para pedirle al Señor que nos dé de su gracia y que nos traiga revelación a nuestro corazón. Oramos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu inmenso amor y tu bondad, por tu gran misericordia, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, porque en tus planes perfectos, Señor, todo está bajo control, Señor. Yo te quiero suplicar esta mañana por las personas que estamos padeciendo alguna dolencia, Señor, que tengas misericordia, Señor, y que envíes tu palabra y nos sanes. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, quita la iniquidad que hay en nosotros, Señor, y luego sánanos, Señor, por tu gracia y tu misericordia. También te quiero pedir, Señor, en esta mañana, que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, que nos permitas discernir la palabra, Señor. A mí dame gracia, Señor, para poder exponer con denuedo tu palabra, y a tu pueblo, Señor, dale oídos receptivos, Señor, para que puedan recibir y comprender la palabra del reino, Señor. Bendícenos en esta mañana. Yo te doy gracias particularmente, Señor, porque un día como este me llamaste a formar parte de tu rebaño. Danos de tu bendición y háblanos pues en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarles, hermanos, a que abramos la escritura en Juan capítulo 10, versículos del 1 hasta el 30. Es un poquito larga la lectura, pero vale la pena, hermanos, que nos detengamos a ver los detalles de ella. Dice así la palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene
sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mire qué interesante, qué parábola, pudiéramos decirlo así, o alegoría, como lo dice el mismo capítulo. Realmente la palabra alegoría que usa ahí también se traduce por parábola. Qué parábola más hermosa, hermano. Y esto rompe con los esquemas de algunos que dicen que no se puede hacer doctrina de las parábolas. Pero hermanos, si Jesús solo en parábolas habló, y si no podemos hacer doctrinas de sus palabras, ¿de dónde vamos a hacer doctrina? Así que hermanos, este día es el día número 480 desde que fue declarada la pandemia por COVID-19 en el mundo entero, y particularmente en nuestro país. Y hermanos, como ven, hemos leído Juan 10 del 1 al 30, y me propongo, hermanos, exaltar la gracia redentora mediante la cual el Padre envió a su Hijo a salvar a los escogidos. Hermanos, nuestro tema para hoy es el sacrificio eficaz. Ese es nuestro tema, el sacrificio eficaz. Hermanos, Dios en su perfecto plan decidió mandar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a salvar a los elegidos, a salvar a los escogidos solamente, y no a los que no ha elegido, como lo hemos visto ya anteriormente. En varios pasajes el Señor nos muestra en la Escritura que se habla de los que el Padre le dio a Jesús, y no de los que se esforzaron por creer. Porque, hermano, la salvación es para los que el Padre le dio a Jesús. Y nunca dice que es para los que se esfuerzan por creer. Ya hemos hablado, hermanos, que el hombre es incapaz de producir fe, una fe de calidad como para ser salvo.
esa fe solo puede provenir de la cruz, solo puede provenir del Señor, del sacrificio eficaz que Él hizo. Además, hermanos, la elección, como lo hemos estudiado ya en Romanos 9, la elección no depende ni del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios, que tiene misericordia. De eso depende, hermano. La expresión "lo que el Padre me dio" y sus equivalentes son una frase clave, hermanos, para entender el mensaje del Evangelio del Reino, según lo dice el apóstol Juan, porque él es el que utiliza mucho esa frase. Y significa también, hermanos, que esta frase quiere decir que lo que el Padre le dio son aquellos que el Señor conoció desde antes de la fundación del mundo, y también al conocerlos los escogió, y al escogerlos también los predestinó, y al predestinarlos también los llamó, y al llamarlos también los justificó, y al justificarlos también los glorificó, como lo vimos el domingo recién pasado. Esta frase, hermano, es clave para entender entonces el Evangelio, así como lo presenta el apóstol Juan. También describe a los escogidos, hermanos, como ovejas, y nunca los describe como cabras, sino como ovejas. La muerte de nuestro Señor Jesucristo garantizó la salvación de todos los elegidos, porque la muerte fue por ellos, hermano, fue por ellos. Su muerte cumplió todas las condiciones y exigencias de la ley, tales como la fe, la obediencia, el arrepentimiento, la perseverancia. De manera que el hombre no contribuye, hermanos, en nada, absolutamente en nada. No es el esfuerzo humano, no es del que corre, ni es del que quiere, sino que es del que Dios ha tenido misericordia. Es de Dios, hermanos, que ha tenido misericordia. Por tanto, la frase sacrificio eficaz significa, hermanos, que la cruz cumplió con el propósito para el cual fue hecha. La cruz del Calvario cumplió con ese propósito. Fue precisamente diseñada por Dios para ese fin, salvar a los escogidos, a los que Él había predestinado. Quiero, hermanos, esta mañana detenerme en 2 puntos únicamente, en 2 palabras, que creo que son las medulares del pasaje que hemos leído. Una de ellas es la palabra ovejas. Ovejas es la palabra, y la otra es una frase que dice lo que me diste. Vamos entonces a detenernos y ver los detalles de estas 2 palabras que son importantes para entender el mensaje del sacrificio eficaz. Primero, hermanos, hay que tener claro que hay una gran diferencia entre ovejas y cabras. Veamos cómo lo plantea Mateo 25, del 31 al 34. Mateo habla, hermanos, del día que el Señor regrese, y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Como ven, Mateo habla de cabritos y de ovejas. Veamos qué dice ese mismo capítulo 25 de Mateo en su versículo 41. Dice de la manera siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Como podemos ver en ese pasaje, hermanos, se habla de ovejas y de cabritos. Nunca, hermanos, en la Escritura se habla de una oveja, o más bien de un cabrito que se convierta
en oveja, no hay testimonio de eso. En ninguna parte se sugiere eso. El cabrito es cabrito siempre. La oveja es oveja siempre. ¿Hay ovejas perdidas? Claro, el Señor lo dijo, que le era necesario ir a las ovejas perdidas de Israel. ¿Hay ovejas rebeldes? Sí, las hay. Las hay. Pero hermanos, si son ovejas, el Señor las va a llamar a su rebaño. Si son cabritos, no los va a llamar, hermano, porque no los ha escogido. Dios escogió ovejas. El Señor escogió ovejas. Jesús busca ovejas perdidas. Él jamás salió a buscar cabras, hermano. Veamos cómo lo dice Lucas capítulo 15 y versículo 4. Lucas 15, 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Veamos qué dice también Mateo 15, 24. Mateo también dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando nosotros, hermanos, no habíamos creído en el Señor, cuando vivíamos ajenos de la vida de Dios, cuando el Señor no había regenerado nuestras vidas, cuando éramos inconversos, pues, hermanos, andábamos perdidos. Bueno, yo hablo por mí, me imagino que para algunos de ustedes también aplica. Andábamos perdidos, andábamos, hermanos, siguiendo la corriente de este mundo. Pero aunque andábamos perdidos, por la gracia del Señor, por la elección, por gracia, el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y aunque perdidos, éramos ovejas perdidas. Pero hermanos, como podemos ver en estos pasajes que hemos leído, es el pastor el que sale a buscar a las ovejas. Es Dios, hermano, quien sale a buscar a sus ovejas. No fue usted quien buscó al Señor. Claro, tal lo dice, como lo dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3 y versículo 10, o lo dice también el Salmo 14. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Fue Dios quien salió a buscar a las ovejas perdidas, porque Él fue enviado a las ovejas perdidas. Así que, hermano, no hay testimonio en la Escritura, ningún testimonio de una cabra o de un cabrito que se convierta en oveja. No lo hay. El cabrito seguirá siendo cabrito y las ovejas seguirán siendo ovejas. Y el Señor fue enviado precisamente a las ovejas. Jesús, hermanos, mandó apacentar a las ovejas. Nunca Él mandó apacentar cabras. Veamos cómo lo dice Juan capítulo 21, del 15 al 17, cuando el Señor habla con el apóstol Pedro. Juan 21, del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Los corderos son las ovejas macho, menores de 1 año. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y el versículo 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacentar es alimentarlas, es darles de comer. Y pastorearlas es guiarlas. En ningún caso el Señor habla de pastorear cabras. No habla de pastorear ni de apacentar cabras, sino que habla de pastorear y de apacentar ovejas. Una oveja perdida está perdida, hermano, pero es oveja, nunca es cabra. Las ovejas están muertas, pero son ovejas.
y recibirán vida eterna, vida en abundancia. Juan capítulo 10 y versículo 10 lo dice de esa manera, hermano. Yo he venido para que tengan vida, porque, hermanos, cuando estábamos sin Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. La primera resurrección ocurre cuando creemos en el Señor Jesucristo. Veamos qué dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por cierto, hermanos, el Señor dice claramente, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Esa es la primera resurrección. Así es que, hermanos, una oveja sin Dios está perdida, pero es oveja. Está muerta, pero es oveja. Y el Señor la va a resucitar. El Señor le va a dar vida en abundancia, como se la dio a usted y a mí también. Las ovejas entonces están muertas, pero son ovejas y recibirán vida abundante. Jesús pone su vida por las ovejas y nunca por las cabras. Veamos cómo lo dice Juan 10:11. Juan 10:11 dice así, ¿eh? Juan 10:11. Juan 10:11. Vamos a verlo ahorita. Y luego el versículo 15 también. Jesús pone su vida por las ovejas. Así lo dice él, hermano. Él da su vida. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No por las cabras, hermano. No por las cabras. Juan 10:15. Veamos cómo lo dice. En Juan 10:15 encontramos la misma afirmación. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El sacrificio de Cristo, hermanos, es solamente por las ovejas. Dicho de otra manera, es solamente para los escogidos. Eso significa que Dios a usted le escogió para ser oveja. Que vivió un tiempo o ha vivido, si usted es primera vez que nos escucha, si usted no ha rendido su vida al Señor, probablemente usted ha vivido una vida desagradable a Dios, pero es oveja. Si Dios le escogió, es oveja. Si Dios no le escogió, ni siquiera le va a interesar oír la voz de Dios, porque las ovejas del Señor oyen la voz del Señor y la obedecen también. Hermanos, las ovejas precisamente eso, oyen la voz del Señor. Las ovejas son de Jesús, hermano, y no son del mundo. Veamos qué dice Juan 10:14. Las ovejas son de Jesús, no son del mundo, no le pertenecen al mundo. Dice así, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que, hermanos, las ovejas le pertenecen al Señor. Son del Señor, no son del mundo. Las ovejas también, hermanos, oyen la voz de Jesús y no hay testimonio que las cabras oigan la voz de Jesús. El otro día leí una anécdota, hermano, de un pastor de ovejas que escuchó una predicación sobre este tema y entonces dijo él, quiero comprobarlo. Y entonces hicieron un experimento. El experimento es que pusieron a varias personas a llamar a las ovejas por su nombre. Las llamaron por su nombre y las ovejas ni siquiera le hacían caso a esta persona. Sonaron una campana y se detuvieron a oír la campana, pero siguieron comiendo, no le hicieron caso. Entonces pasó otra persona y otra persona hizo lo mismo, llamó a las ovejas, sonó la campana y pasó exactamente lo mismo. Quiero decirles que las cabras ni siquiera atendieron la campana y mucho menos la voz. La tercera persona que les habló fue el pastor, el verdadero pastor. Y cuando el pastor hizo un solo llamado, no le llamó ni siquiera por su nombre, sino un solo llamado, las ovejas dejaron de comer y se acercaron a él. Él sonó una campanita y la campana, al sonido de la campana, las ovejas se reunieron. Las cabras, según decía la anécdota,
empezaron a caminar detrás de las ovejas como por inercia. Pero hermanos, las ovejas son las que oyen la voz de su pastor y la reconocen. Las cabras no, hermano. Las cabras no escuchan la voz del pastor. A ellas hay que andarlas, como dicen en el lenguaje del campo, arriando, ¿verdad? Hay que andarlas arriando, hay que darles con un chilillo, dicen, o con un palito, ¿verdad? Para que caminen. Así es que las ovejas oyen la voz de Jesús. Veamos cómo lo dice Juan 10:27. Juan 10:27 habla sobre esto. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Segunda a los Corintios 4, del 3 al 4. Veamos cómo lo dice Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios 4, del 3 al 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Este texto lo vimos el domingo pasado, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que, hermanos, las ovejas oyen la voz de Jesús. Las cabras no, hermano. Las cabras no oyen la voz de Jesús. Las cabras viven a su manera. Las cabras creen que ellos son más inteligentes que lo que la misma Escritura dice. Y dicen, no, es que yo tengo mi forma de relacionarme con Dios. Es que yo no soy religioso. Y es que yo no me apego a lo que diga la Biblia. Yo tengo mi manera. Es decir, el criterio de Dios está por encima de la Escritura. Así son las cabras, ¿no? Y otras que ni siquiera se interesan por Dios, ni por nada que tenga que ver con Dios. Otra idea acerca de las ovejas, hermanos, es que las ovejas creen precisamente porque son ovejas. Las cabras no creen. No estoy hablando de los animalitos, hermano, estoy hablando de los escogidos y de los no escogidos. Los escogidos creen porque fueron escogidos para ser semejantes a Cristo, como lo vimos el domingo pasado. Veamos cómo lo dice Juan 10:26. Juan 10:26. El Señor nos enseña acerca de esta verdad importante, hermano. Las ovejas creen porque son ovejas. Dice así: pero vosotros no creéis. Y les dice por qué, miren: porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Así que, hermanos, las cabras son incrédulas. Las ovejas oyen la voz de su Señor. Creen precisamente porque son ovejas, porque fueron escogidas y predestinadas para eso. Finalmente, acerca de las ovejas, una enseñanza más es que Jesús le da vida eterna a las ovejas, no a las cabras. Juan 10, del 28 al 29. Juan 10, del 28 al 29. El Señor le da vida eterna a las ovejas, nunca a las cabras. Dice así: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que, hermanos, Jesús le da vida eterna a las ovejas, y las ovejas están en las manos de Jesús, están en las manos del Padre, y de ahí nadie las puede arrebatar. Esa es la primera palabra que les dije que nos íbamos a detener. Mire cuántas cosas hay que aprender acerca de las ovejas. En ese pasaje el Señor nos enseña tantas cosas acerca de las ovejas. Veamos ahora, hermanos, la expresión que usa el Señor cuando dice: de los que me diste. De los que me diste. Cuando el Señor habla de los que me diste en el pasaje que leímos al principio, está hablando de los escogidos, hermano. Nunca dice los que se esfuerzan, nunca dice los que
por su propia cuenta creen, sino que dice los que me diste. Así que, hermanos, tenemos nosotros el privilegio grande que nosotros somos de los que el Padre le dio a Jesús. En primer lugar, hermanos, quiero decirles que el Padre no mandó a su Hijo para salvar a los que pudiera. El mandato no fue: Hijo, ve a salvar a todo el que pueda, la mayor cantidad que sea posible. No fue ese el mandato, sino solamente a los que el Padre le dio. Veamos qué dice Juan 6:37. Juan 6:37. Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera. El Padre no mandó a su Hijo a salvar a cuantos pudiera, sino que mandó a salvar a los que el Padre le dio. Y los que el Padre le dio son los que antes conoció. Y los que antes conoció son los que también predestinó. Y a los que predestinó fue a los que también llamó. Y a los que llamó también fue a los que justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Solo los que el Padre le dio a Jesús vendrán a Él, y Él los resucitará en el día postrero. Juan capítulo 6, del 38 al 39. Leamos. Juan 6, del 38 al 39. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Oiga, ¿cuál es la voluntad? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Lo ven claro, hermano? Todo lo que el Padre me diere, no es todo el que quiera, no es el que corre, no es el que quiere, depende de Dios, que tiene misericordia. Son los que Dios le dio, el Padre le dio a Jesús. Y la meta de Él es que de esos ninguno se pierda, excepto, como lo dice el mismo Señor, el hijo de perdición, para que se cumpliese lo que de Él estaba escrito, hablando de Judas. Además, hermanos, un detalle más es que nadie puede llegar por voluntad propia. Lo vimos el domingo pasado también. Nadie puede llegar por voluntad propia a Jesús. Solo los que el Padre traiga. Juan 6:44. Ese texto lo vimos, Juan 6:44. Y dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que, hermanos, ninguna persona puede llegar por esfuerzo propio. Nadie puede llegar por esfuerzo propio, hermano. Por muy fondo que haya tocado, nadie puede llegar por esfuerzo propio, hermano. Si una persona llega a los pies de Jesús, es porque el Padre le llevó, es porque el Padre se lo dio, como el Señor lo dice claramente. Hermanos, me gusta un pensamiento de un teólogo. Hay un libro de él muy profundo, por cierto, que se llama El Dios Imponente. Estoy hablando de John Packer. Este John Packer dice que Cristo no ganó una salvación hipotética para creyentes hipotéticos. No ganó una mera posibilidad de salvación para quien posiblemente crea, sino una salvación real para su propio pueblo escogido. Dicho en palabras más sencillas, la salvación que Jesús logró en la cruz del Calvario por sus méritos no es una salvación que no tuviera destinatarios, que no fuera para alguien en particular. No se trata de una salvación que está ahí para que cualquiera eche mano de ella, sino que el Señor ganó una salvación para los que el Padre le dio. Él tenía ese mandato, que de los que le dio, ninguno se perdiera.
Y cuando Él rinde cuentas de su ministerio, precisamente eso es lo que le dice al Padre: de los que me diste, ninguno se perdió. Ya vamos a ver a quiénes incluye. Hermanos, Jesús tiene potestad para dar vida eterna a los que el Padre le dio. Yo sigo insistiendo porque esa es la frase, lo que el Padre le dio, así como insistimos en las ovejas y las cabras en el punto anterior. Pero ahora es que Jesús tiene potestad para dar vida eterna a los que el Padre le dio. Veamos cómo lo dice Juan 17:2. Por cierto, el capítulo 17 es un capítulo en el que Jesús está en la última cena, por cierto, y Él en su oración está rindiendo cuentas al Padre de su ministerio. Dice así, mire: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos quienes, dice, los que le diste. No es todo aquel que se esforzó por creer, es lo que tú le diste, y los que le dio el Padre son los que Él había escogido, hermano. Porque ninguno puede venir al Señor si el Padre no lo trajera, hermano. Jesús tiene potestad entonces para dar vida eterna a los que el Padre le dio. Esa es la potestad que Él tiene. En ese mismo capítulo veamos también, hermanos, que la obra que le fue dada por el Padre es salvar a los que Él le dio, la cual completó el Señor en la cruz del Calvario. Repito, hermanos, la obra que le fue encomendada es salvar a los que el Padre le dio, no a los que se esforzaran por creer. Juan 17:4. Veámoslo, por favor. He manifestado tu nombre, Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y veamos el versículo 5, creo que no lo tenemos ahí, pero lo podemos agregar, porque el Señor en el 4 está diciendo que Él cumplió la obra que el Padre le dio. Pero en el versículo 5 probablemente encontremos, hermano, dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, tal vez lo vemos más adelante en el versículo 6 probablemente. Pero, hermanos, la obra que le fue encomendada fue salvar a los que Él había escogido. Otro punto importante es que Cristo revela al Padre solamente a los que Él le dio. Y esto lo dice el versículo 6 del capítulo 17. Veámoslo ahí en pantalla, por favor. Juan 17:6. Dice así el Señor: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, ahí está, miren, me diste. El versículo 4 dice: la obra que me encomendaste la he terminado. Y precisamente el 6 habla de eso, ¿no? A los que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Otro punto importante, hermanos, es que Jesús se negó a orar por todo el mundo, y solo lo hizo por los que el Padre le dio. ¿Dónde dice eso la palabra? Juan 17:9. Veámoslo, por favor. Juan 17:9. Jesús ora por los discípulos, por los que el Padre le dio, y dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Miren, Él se negó a orar por el mundo. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermanos, más claro no puede estar. El Señor le dijo: yo no oro por los del mundo para que se conviertan. Yo oro por los que tú me diste. Los que tú me diste, Señor. Por eso oro. ¿Por qué? Porque son tuyos. Porque tú me los diste. Porque lo que me mandaste a hacer era a salvarlos a ellos. Así que yo no oro por los del mundo. Oro o ruego por los que del mundo me diste. Aquellos que andaban en el mundo pero eran tuyos. Por ellos oro. También, hermanos, Jesús oró por la preservación y la unidad de los que el Padre le dio. Juan 17:11.
En Juan 17:11 encontramos esa afirmación. Dice así, mire, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Otra vez, mire, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús oró entonces por la preservación, para que el Señor los guardara, y oró por la unidad de los que el Padre le dio. No oró por el mundo. No oró por el mundo. Otro punto importante, hermanos, es que ninguno de los que el Padre le dio a Jesús se pierde. Ninguno. Juan 17:12. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste. Otra vez, mire, los que me diste. No los que se esfuerzan. A los que me diste, yo lo guardé. Y ninguno, oiga eso, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hermano, si usted de los escogidos, usted no se va a perder. Si sus hijos son escogidos, no se van a perder. Si sus familiares son escogidos, no se van a perder, hermano. De los que me diste, ninguno se perdió. Pero hermanos, como nosotros no sabemos quiénes son, nuestro deber es predicar el Evangelio a toda criatura. Nuestro deber es hacer discípulos a los creyentes. Discipular a los creyentes. Volverlos discípulos del Señor. Jesús oró, hermano, por los que el Padre le dio para varias cosas. Por lo menos para 5 cosas. Veamos los versículos del 15, de Juan 17:15. Vamos a ver primero el 15. Dice el Señor así, miren, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En primer lugar, Jesús oró, hermanos, por los que el Padre le dio, para que los guarde del mal. Mire qué privilegio, hermano. Qué privilegio que el Señor orara por nosotros. Y digo que por nosotros porque dicen, no solamente oro por esto, sino por los que han de creer por la palabra de esto. Es decir, que usted y yo somos de los que el Padre le dio a Jesucristo. Y hermanos, el Señor ha orado para que Él nos guarde del mal. Él no oró para que nos quite del mundo. Él oró para que nos guarde del mal. Por supuesto, hermano, que eso no significa que usted es invencible y que se va a andar metiendo en lugares que no debe porque cuenta con el respaldo y la oración de Jesús, que nada le va a pasar. No, hermano. No. La Escritura dice que en el libro de Proverbios hace una pregunta. Dice que si alguien caminará en la brasa sin que se queme, o dice que entrará tomará carbón sin que se manchen sus ropas. Así también, hermanos, una persona no puede andar coqueteando con el mundo y haciendo las cosas del mundo sin contaminarse. De manera, hermanos, que el Señor oró no para que nos quite del mundo, Él oró para que nos guarde del mal. Tenemos la protección del Señor. También, hermanos, mire qué precioso esto, hermano. Este es un tema que tenemos que retomar, hermano. Si Dios lo permite, lo vamos a hacer dentro de poco, hermano. Yo estoy pidiéndole al Señor dirección al respecto. Pero una segunda cosa por la que el Señor oró acerca de los que el Padre le dio es para que los santifique. Juan 17:17. Para que los santifique. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Así dice la palabra. Dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero hermanos, aquí viene lo que tantas veces hemos dicho. Miren, el discípulo debe ser un habitante de la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. Hermanos, ¿cómo se va a santificar una persona si ni siquiera lee la palabra? Y estamos viendo en Juan 17:17 que dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. Así que, hermano,
Uno se santifica en la palabra, en leer la palabra, en meditar en la palabra, en hacer propia la palabra. También, hermanos, Jesús oró. Una tercera razón por la que Él oró es para que sean uno. Oró por los que el Padre le dio, oró por los escogidos para que sean uno. Lamentablemente, hermanos, los escogidos a veces nos peleamos y hacemos divisiones y hablamos a veces hasta con desprecio de los otros. Es que esos son de los, ¿verdad? Y hablamos con desprecio, hermano. Nos creemos nosotros como que somos una generación especial, ¿verdad? Nosotros somos esa gente anticuada, ¿verdad? Esa gente tradicional. Nosotros somos especiales. No, hermano. Ellos también fueron lavados con la sangre de Cristo. Ellos también fueron comprados por precio. Ellos también fueron escogidos por el Padre. Así es que no tengamos de menos a otros. El apóstol Pablo le decía eso a los filipenses, que cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo. Es parte del trabajo que tenemos que hacer. El Señor oró, hermano, para que fuéramos uno. Y hermano, si alguien no sabe algo, enseñémosle, pues, hermano. Si ninguno nace aprendido, usted también tuvo que aprender, así como yo, hermano. Tengamos paciencia y enseñemos, compartamos con los demás. Oró para que sean uno. Lo dice Juan 17:21. Veamos ese texto. Juan 17:21. Dice así, miren. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una cuarta petición del Padre fue que estén siempre con Él. El libro de Apocalipsis dice, por cierto, estos son, dice, los que siguen el Cordero, donde quiera que va. Está hablando de los redimidos, hermano. El deseo del Señor es que donde yo estoy, ellos también estén. Ellos también estén. Juan 17:24 lo dice, hermano, claramente. Leamos. Vamos a aprovechar en ese versículo que dice dos cosas. Ahí está la quinta razón por la que Él oró también. Padre, aquellos que me has dado, otra vez, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Y la otra razón es para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que dos cosas más por las que Jesús oró acerca de los que el Padre le dio. Una es que estén siempre con Él. Hermanos, el deseo de Jesús es que nosotros siempre estemos con Él. Pero yo le hago la pregunta que yo también me la he hecho, ¿no? ¿Y usted qué tanto desea estar con Él? Cuando Él escogió a los 12, Lucas 6, si no me equivoco, dice que Él pasó orando toda la noche. Y también lo dice Mateo, dice que Él, o Marcos, que Él escogió a los que Él quiso, dice. Y los escogió para tres cosas. Lo primero, dice, es para que estén con Él. Para eso los escogió. Para que estén con Él. Los escogidos deben estar con Él, anhelar estar con Él. Lo segundo es para enviarlos a predicar. Y lo tercero es para darles autoridad sobre todo espíritu inmundo. Pero hermanos, ninguna de las últimas dos cosas va a ocurrir si no estamos con Él. Eso responde a la pregunta, hermano, ¿y por qué no ocurren tantos milagros? Porque usted no quiere estar con el Señor. Si usted buscara al Señor, si yo buscara más al Señor, le aseguro, hermano, que ocurrirían muchos milagros. Pasarían cosas extraordinarias, hermano, en la vida de la iglesia. Pero la iglesia, los escogidos, parece ser, hermano, que no quieren estar con Jesús. Les aburre, hermano. Les aburre hasta oír la predicación. Algunos están durmiendo, otros dicen, mientras reparo esto, voy a estar escuchando, reparando y escuchando. O cocinando y escuchando, o haciendo limpieza y escuchando. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hacer limpieza, reparar, cocinar es más importante que oír la voz de Dios. Usted solo lo usa como excusa. No, si estoy oyendo. Pregúntele y no sabe nada. Pregúntele y no sabe nada. Así que nuestro deseo debe ser estar con Él, hermano. ¿Para qué? Dice.
¿Para qué lo dice el versículo? Para que vean mi gloria. Hermanos, si nosotros estamos con Él, vamos a ver su gloria. Finalmente, hermano, lo que el Padre le dio a Jesús no son únicamente los 12, sino todos los creyentes. Juan 17:20. Con eso terminamos. Juan 17:20. Dice así, miren, ahí lo ven en pantalla. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mi palabra, por la palabra de ellos. Así que, hermanos, nosotros somos de los que hemos creído por la palabra que recibimos como testimonio de ellos hacia nosotros. Entonces, hermanos, somos los que el Padre le dio. Y el Señor ha orado por nosotros. Y el deseo de Dios es que estemos con Él. Y hermanos, el Señor nos ha escogido porque Él decidió que fuéramos ovejas, nunca cabras, sino ovejas. Quiero entonces, hermanos, concluir diciendo 5 cosas. Número 1, el sacrificio de Cristo fue únicamente por los escogidos y por ello, al salvarlos sin que ninguno se pierda, es eficaz. El sacrificio es eficaz porque ninguno de los que el Padre le dio se perdió, excepto Judas, porque así estaba profetizado. Número 2. Jesús fue enviado a las ovejas que estaban muertas y perdidas para salvarlas y darles vida eterna. Él no fue enviado a las cabras, sino a las ovejas, perdidas y muertas, pero ovejas. Él les da vida, Él las resucita y Él les da vida abundante. Número 3. El Padre no mandó a su Hijo para salvar a los que pudiera, sino solamente a los que el Padre le dio. Número 4. Cristo no ganó una salvación probable o hipotética para creyentes probables o hipotéticos, sino una salvación real para su pueblo escogido. Y número 5, los que el Padre le dio a Jesús no son únicamente los 12, sino todos los que hemos creído por la palabra que estos hombres también nos testificaron y que han venido de generación en generación y que están registradas en la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu santo nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y tu verdad es de generación en generación. Padre, danos de tu gracia, danos de tu bendición, Señor. Ayúdanos a discernir la palabra, a recordar esta palabra el resto de nuestra vida, Señor. Somos escogidos, somos los que el Padre te dio. Y por eso, Señor, hemos alcanzado misericordia, porque tú nos escogiste. Gracias, Padre. Gracias, porque en tu inmensa misericordia, Señor, decidiste escogernos para ser ovejas de tu prado. Ahora hablo con usted, que probablemente es primera vez que se conecta. Tal vez alguien le invitó, tal vez usted quiso conectarse porque vio el anuncio. De la manera que haya sido, Dios arregló las circunstancias para que usted escuchara este mensaje. Y quiero decirle que si usted ha sentido en su corazón que este mensaje es para usted y que Dios está llamándole, lo que usted debe hacer es rendir su corazón al Señor en esta mañana. Y si usted quiere hacerlo, dígalo de esta forma, hágalo de esta forma. Dígalo con voz audible, dígale al Padre así: Padre Celestial, te doy gracias por la palabra que hoy he recibido. Gracias porque preparaste este momento para que yo escuchara tu voz. Ayúdame, Señor. Reconozco delante de ti que no he vivido conforme
a ti te hubiera agradado, Señor. Soy pecador, me arrepiento y te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre, transfórmame, Señor, renuévame, Dios, dame vida abundante. Te doy gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Yo confieso que Jesús es el Señor, el Dios Todopoderoso, y confieso y creo en mi corazón que Él no está muerto. Él vive, Él ha resucitado y permanece para siempre. Y por eso, en esta hora, yo recibo a Jesús en mi corazón como el Señor de mi vida. Creo firmemente que Él es Dios y que murió por mí en la cruz del Calvario. Lávame, Señor, con tu sangre, perdona mis pecados. Y te pido que envíes tu Espíritu Santo para que hagas de mí tu templo. Guíame, Señor, hacia la verdad. Te lo pido todo creyendo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted ha orado, escríbanos, por favor. Compártanos su testimonio. Queremos gozarnos juntamente con usted y saber que Dios también le escogió para ser de sus ovejas. Que Dios bendiga abundantemente su vida y, si Dios lo permite, nos conectamos la próxima semana. Hasta pronto, hermanos. Dios les bendiga. La transmisión de nuestra celebración ha terminado. Agradecemos su fiel sintonía y le invitamos a conectarse nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana, ingresando a la página web www.tabernaculodedavid.org.sb. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube.